Y ha llegado el momento de presentarlo a él, nuestro licenciado, que nos trae toda la información con respecto a la quiropraxia, a esta práctica que es tan necesaria para nosotros también. Santiago Ambor con nosotros. Buenas tardes. Buenas bienvenido. tardes. Muchas gracias de nuevo por la venir. invitación. Como siempre, un placer poder tener. Ahí viene acompañado, se le ve en el plano. Ah, sí, traje un amigo. Se ve como ahí el amigo al lado. Lo traje por si teníamos que mostrar algo. Que es amigo en realidad también, no tiene que serlo. Fundamental. Se tiene que tratar bien. No hacemos nada. Sin la columna no podemos hacer nada. Claro que sí, no claro nada. que sí. Que es importantísimo también hacerlo, ¿verdad? Cuidarse un poquito y prevenir. Sí. Hoy lo que vamos a hablar un poco son mitos y verdades. Mitos y verdades. Hay muchas cosas alrededor de la columna dando vueltas. Algunas son ciertas, otras no. Incluso con respecto a cuándo tienen que ir al quiropráctico, si tienen que ir o no, si es para todas las personas o no. Ay, me dolió la espalda, voy a ir. ¿Espero a que me duela o no espero? Exactamente. La mayoría de las personas esperan a tener dolor. Y ese es uno de los primeros grandes mitos. No tenemos que esperar a tener síntomas. No necesariamente tenemos que tener dolor para ir al quiropráctico. Si tenemos dolor es porque ya hay algo que está trabajando mal. El cuerpo nos va a ir avisando antes con otros síntomas, entonces, o con otras sensaciones muchas veces. Por ejemplo, la forma de ir al baño, que es una función orgánica, controlada por el sistema nervioso. Entonces, ¿qué es el sistema nervioso? Siempre lo decimos. Cerebro, médula, que baja por adentro de la columna, y nervios. La quiropraxia va a trabajar sobre este sistema nervioso para que todo mi organismo funcione mejor. La columna va a proteger la médula y la salida de los nervios. Pero ¿qué pasa cuando aparece el síntoma? Cuando hay un síntoma en mi cuerpo, un dolor, que es a lo que la mayoría de las personas le presta atención, ya hay un montón de otras funciones atrás trabajando mal. Nosotros solo podemos sentir menos del 10% de la función del organismo. Entonces imagínense si solo nos guiamos por ese síntoma, todo lo que nos estamos perdiendo. Entonces siempre es mejor no esperar a tener síntoma para chequear la columna y si es necesario empezar a ajustarla. Entonces ahí ya dejamos afuera el primer mito. ¿Tengo que tener dolor sí o sí para ir al quiropráctico? No. Es mucho mejor no tener síntomas y poder prevenir un montón de enfermedades y lesiones. Claro. Empezar ajustando temprano. Y lo peor es que siempre también uno dice, bueno, si te pesó la espalda ya estás grande, ya sos mayor, ya es edad que tenés que empezar a... O sea, tenés que ser mayor para ir a ver un quiropráctico. Ese es otro gran mito. Primero esto de los síntomas. Muchas personas o muchos profesionales te dicen, bueno, y es la edad, ¿qué se le va a hacer? Pero ¿qué pasa con los niños que ya tienen síntomas cada vez más a más temprana edad? Hay niños de 10, 11, 12 años que, por ejemplo, están con dolor de cuello. No es una persona grande. ¿Cuál es la excusa en ese caso? La edad no existe. Entonces, lo que pasa es que muchas veces... ¿Qué cambió en los últimos 20 años? ¿Qué cambió en la forma de vivir? Las posturas, básicamente por el uso de la telefonía y los estilos de vida. En los niños hoy de 10, 11, 12 años ya se está viendo esto. Las curvas en la columna deberían respetarse dentro de ciertos rangos. El cuerpo, con toda su inteligencia que tiene por los hábitos, los malos hábitos que vamos teniendo, empiezan a adaptarse cambiando curvas. Se está viendo en niños muy pequeños rectificaciones cervicales, cambios en la curva cervical, con todo lo que eso conlleva. Una presión mucho más grande en el sistema nervioso, esta flexión exagerada hacia adelante, por ejemplo, cuando estamos con el celu mucho tiempo con la cabeza hacia abajo, ¿qué es lo que va a impedir? Que la sangre llegue bien a mi cerebro y que salga bien del cerebro al resto del cuerpo, no solo la información nerviosa. Entonces, ese cerebro empieza a trabajar como si estuviera intoxicado, porque no se puede limpiar, no puede sacar todos los desechos que debería. En la parte cervical alta no solo están las vértebras, sino que hay una parte del cráneo que se llama occipital. Una partecita de este occipital se llama apófisis estiloides. Esta apófisis en el 84% de las personas está alargada. ¿Qué pasa cuando tenemos una flexión exagerada de cadera? Esa apófisis comprime aún más las arterias que van hacia el cerebro y que salen. Entonces, es un cerebro que empieza a trabajar con información cada vez
más pobre. No solo empieza a interferir el nervio, sino las arterias que van hacia arriba y que bajan. No sé, probablemente a todos les pasó, pero se está escuchando en los últimos años cada vez más gente con enfermedades de salud mental. Tal cual, sí, cada vez más estrés, cada vez más problemas. Porque el cerebro está trabajando cada vez peor. Nosotros, esto es realmente grave, que tengamos horas y horas la cabeza hacia adelante en esta posición, hace que mi cerebro trabaje intoxicado, que no se pueda limpiar. ¿Cómo creen que ese cerebro, si sufre del estrés constante del trabajo, de los compañeros, de la comida que no nos alimentamos bien, Claro. si encima no puede sacar todos esos desechos por los vasos, como debería hacerlo, es un cerebro que todos los días empieza a trabajar peor. Tal cual. Qué Entonces, si bárbaro. nosotros logramos empezar a ajustar, corregir esas posturas habituales, liberar esta parte cervical alta para que el cerebro empiece a trabajar mejor, no se dan una idea de cómo empiezan a cambiar incluso hasta las emociones que tenemos. Tal cual, el ánimo. Pero ¿sabes qué, mi querido? Vi en TikTok que me van a hacer sonar todo el cuerpo, me hacen girar la cabeza, me hacen... ¿No? Otro de los grandes mitos. Te agarran también. con toallas. Me agarran con toallas y te hacen girar, ¿no? En las camillas. Sí, Falso. sí, totalmente. Otro gran mito. La realidad es que sí hay muchos videos. Hay personas a las que le gusta escuchar el ruido al hueso y cuando ven que suena y cruje y hacen cosas raras con la columna por todos lados. Pero la realidad es que la quiropraxia tiene que ser específica. Bien. Cuanto más puntual, cuanto menos cantidad de vértebras podamos ajustar y cuanto más específicos seamos, mejor va a ser. No tiene sentido hacer sonar por sonar toda la espalda. Piensen esto, nosotros los quiroprácticos corregimos algo que se llama subluxación vertebral. Son pequeñas interferencias, son vértebras que se desplazan mínimamente en la columna y empiezan a interferir la parte nerviosa. Por cada vértebra que hace interferencia, podemos tener hasta otras 10 vértebras que están compensando esa vértebra que no se mueve. Wow. Entonces, no tenemos una columna muy extensa ni de muchas vértebras. Por ende, ajustando 3 vértebras ya estamos haciendo un montón de cambios. Si nosotros logramos detectar esta subluxación y empezar a ajustarla, el sistema nervioso va a empezar a trabajar mejor. Y muchas veces el ajuste no tiene que hacer un ruido a hueso. Hay muchas personas que le tienen miedo al ruido. Entonces se puede ajustar de formas. Ubex se ríe porque es una de esas personas. A mí no me va a sonar nada. Me hace error a mí eso, que llega a sonar el track. Sí. Es como una A veces sensación igual lo rara. hacemos. Pero Sí, tiene que sonar, claro, pero como la preparación para que vaya a sonar Sí. me da como una ansiedad rara. hay técnicas que se pueden usar, la camilla o instrumentos de Claro. ajustes en los que el hueso no suena, no hace absolutamente ningún ruido. Excelente, tal cual. Solo van a escuchar la camilla o se siente un pequeño golpecito que se da en la vértebra con un instrumento y eso ya es un ajuste y un estímulo al sistema Qué nervioso. increíble, porque entonces es un ajuste nada más y de repente también otras personas que pueden pensar, bueno, voy a estar una hora o me hago un masaje o voy a quiropraxia, ¿no? Me van a masajear todo, voy a estar una hora en la camilla disfrutando. A veces escriben consultando si hacemos masajes. Y la realidad es que no hacemos masajes. La quiropraxia Claro. no son masajes. La acción de corregir esa vértebra se llama ajustar. Es un impulso muy rápido Muy bien. que dura milisegundos. Detectamos la vértebra y ajustamos. No hacemos masaje. No trabajamos sobre el músculo en sí. ¿Qué pasa? Acá hay otro tema con el músculo. El músculo responde al sistema nervioso. Y el músculo en el cuerpo, ¿vieron cuando tenemos una tensión elevada? Como algunas personas le dicen contractura, puede ser un espasmo muscular. Esa tensión muscular me está hablando de que hay algo en el cuerpo que está trabajando mal. Si yo logro corregir la vértebra, que mi sistema nervioso se vuelva a conectar con esa musculatura, la musculatura debe ir bajando de tensión. ¿Qué pasa? Salvo que haya un accidente, ibas en el auto y chocaste, el famoso latigazo. ¿Qué hace el músculo? Se tensiona para proteger la parte del hueso y del nervio, que eso está bien. El músculo se tiene que tensionar para protegerme. En ese caso tiene la función, por ejemplo, del airbag, de la bolsa, bolsa de aire del auto. Entonces, chocamos, me protege, pero eso tiene que durar determinado tiempo. Si siguen pasando las semanas y los meses y esa tensión muscular después de un accidente no bajó, puede ser que haya una
interferencia en la parte cervical o en alguna otra parte de la columna que esté impidiendo que mi músculo reciba bien la información. Perfecto. Por eso muchas veces cuando algunos deportistas llegan con dolor de hombro, por ejemplo, nosotros no le tocamos el hombro, ajustamos la columna, pero de golpe esa persona empezó a mover mejor el hombro. Tal cual. Y nunca le tocamos el hombro. Es muy loco. Qué impresionante. Pero la conexión del cerebro y cuerpo empieza a trabajar cada vez más eficiente y solo va recuperándose. Correcto, correcto. Y esto es importante también que lo hagan profesionales también. Hablamos de que quizás que de esto, bueno, que se trata de un curso de 3 meses, que no es... No. ¿Te has encontrado mucho de eso también o no? Sí, cada tanto llegan personas que van a otras personas que dicen hacer quiropraxia. Y nada, indagás un poquito y te das cuenta que eso no era quiropraxia. Es bastante fácil saber si eso no es un quiropráctico. Primero tienen que tener una carrera universitaria, ser kinesiólogos, una licenciatura en kinesiología, y después pueden hacer el posgrado de quiropraxia, que son 2 años y medio o 3 más. Entonces no es un curso de 3 meses, eso tiene que estar bastante claro, sobre todo cuando se trata de nuestro sistema nervioso y de nuestra columna. Claro. Nosotros sin esto no somos nada. Y ahí es donde también viene el otro gran miedo, entre comillas, de decir, bueno, la quiropraxia es peligrosa, me van a hacer mal o me pueden lastimar. Y la realidad es que no, por eso tenemos tantos años de estudio. Los ajustes son muy suaves, se pueden hacer desde recién nacidos hasta el último minuto de nuestra vida. ¡Qué bárbaro! Y después hay datos a rolete, pero en Estados Unidos, que es donde hay más cantidad de quiroprácticos en el mundo, hay más de 70.000 quiroprácticos, los quiroprácticos pagan menos que un médico, que un kinesiólogo de seguro. Todos tenemos un seguro de mala praxis que se llama. El quiropráctico paga menos que uno de los otros profesionales. Incluso puede ser más lesivo estar los 10 o 15 minutos mientras nos lavan la cabeza en la peluquería con la cabeza hacia atrás que un ajuste quiropráctico. No te puedo creer. Entonces, empiecen a sacarse como esa idea de la cabeza porque no lo es. Sí, señor. Y empiecen a meterse en este mundo. ¿Sí? Es sacar esos mitos también que uno entiende, claro, no esperar el tirón, el dolor, ay, me duele acá, entonces sí, porque termina siendo también parte de tu vida y tu bienestar, poder tenerlo. Sí, el dolor nos puede llegar a orientar un poco, pero muchas veces el síntoma aparece en un sector del cuerpo que está compensando y no donde realmente está la subluxación, la vértebra que tenemos que ajustar. Y ese dolor puede tener un origen que no sea mecánico. Digo, ¿puede estar relacionado con algo mecánico en la columna puntual? Sí. Pero también puede tener un origen, por ejemplo, emocional. Wow, tanto por eso estamos estrés. empezando a trabajar más con esa parte, por ejemplo, biodecodificación o personas que son psicólogos y te pueden empezar a orientar con eso. Qué importante. Hay mucho estrés con eso también y hay dolores de cabeza con eso, que una gente no sabe por qué le pasa y de repente encontrás que, como decís vos, es el rebote de otra cosa, ¿no? Hay un montón de historias divertidas con eso, pero muchas veces tenemos síntomas de años de evolución que no cambian, han hecho un montón de cosas. Nosotros empezamos a ajustar y el dolor no se le va porque toquemos la parte mecánica en sí, sino porque esa persona empieza a escuchar su cuerpo de otras formas. Y aunque no lo crean, hay personas que hasta se separan después. Y se le van los síntomas. ¿Se separan de su pareja? ¿De la pareja? O cambian de trabajo. Entonces, se empezó a dar cuenta, se le abre la mente y la vista también. Sí. Wow. Es empezar a entender que esos síntomas nos están diciendo algo en el cuerpo. Claro, avisos importantes. Qué bárbaro, parece loco, pero no, sí. Es que hemos escuchado cada historia, pero esto es importante tener que tenga una base ¿no? científica. ¿Por qué cambia la función metabólica? ¿Por qué las personas bajan de peso muchas veces también? Bueno, lo que a mí me pasó, yo le cuento a la gente, yo empecé con él el año pasado, no, en este año, comienzo de este año. No, el año pasado. Fue a final, así, pero bueno. El año pasado ya. Pasa muy rápido el tiempo. Como 15 kilos bajé ya también, empecé a acomodar un poco todo. La verdad que fue como un cambio que yo siempre lo cuento y a mí me sirvió muchísimo. Lo sigo haciendo y vas viendo, ¿no? Una vez por semana o cada 2 o vas viendo según... Sí, es empezar a entender primero un cambio de paradigma de salud y hacernos responsables nosotros, no esperar a tener síntomas o esperar a que me pase algo para hacerme cargo. Y después ver todos esos hábitos alrededor que estamos teniendo, empezar a hacer actividad física, comer bien. Muchas veces no podemos cambiar la alimentación porque mi sistema digestivo, que está regulado por el sistema nervioso,
tampoco está trabajando bien. Tal cual, tal cual. Entonces, también hay personas que nos han dicho, se empezaron a ajustar y sienten la necesidad de empezar a comer más frutas, por ejemplo. Y yo no le toco el intestino ni el estómago. Claro. De nuevo, solo corregimos la columna y el Empieza sistema a nervioso pedir. empieza a fluir y empieza a regularse solo. Me encanta. ¿Cómo puede hacer la gente para poder descubrir esto también, empezar a poder hacerlo, conocerte más también y poder ir, obviamente, Sí. empezar a disfrutar? Nos pueden buscar en redes como Conexión Quiropraxia Neuquén. Ajá. O en Google pueden poner Conexión Quiropraxia y también les van a aparecer en las redes. Están los links para ir al WhatsApp y hacernos consultas y, ¿Y dónde todo lo están que quieran. ubicados acá en Neuquén? Calle Juan 23, 1255, ahí cerca del Parque Jaime de Nevares. Piso 2. Piso 2. Me encanta, la verdad que tiene que volver, me encanta que venga acá el doc también, y yo digo el doc, mi licenciado, y poder descubrir de esto, y ya desmitificamos bastante Sí. estas cositas que a veces hay que empezar Sí, a está bueno, hay que conocer, ¿no? empezar a abrirse. Sí, señor. ¿Y qué es lo que está pasando, por suerte? Y que cambia, la verdad, te cambia la cabeza, ¿o no, Roma? Estamos todos los dos más locos que nunca. Más lentos que nunca. Señoras y señores, gracias, Santiago. Siempre Gracias es de un nuevo a placer ustedes. por tenerte acá. Volverás. Sí, seguro, un placer, me encanta. Claro que sí. Santiago Gambor con nosotros Gracias. de Conexión Quiropraxia. Esto al diario, obviamente, a las redes sociales también. Gracias, mi queridísimo. Gracias a por ustedes. venir. Es un placer escucharte también.